Buenos días, los saluda el pastor Salvador López Lozano de la iglesia Monte Sión, aquí en Querétaro, de la IBCCM, Iglesia Bíblica, Comunión de Creyentes de México. Haciendo caso de lo que las autoridades nos han indicado, a partir de hoy no hubo alabanza ni adoración presencial, pero sabiendo que en tu casa y en la mía hay alabanza y adoración a Dios. Amén. Hoy en esta hora yo quisiera compartirte lo que nos habla la palabra de Dios en Salmo capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da a su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí el salmista hablándonos, recomendándonos que tenemos que estar meditando en la palabra de Dios. En la ley de Jehová debe estar nuestra delicia. Hay una promesa de Dios, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que en el tiempo de Dios vamos a dar fruto, y que ese fruto va a permanecer en nosotros, y promete que ese fruto, su hoja no va a caer, y todo lo que hagamos prosperará. Te invito en esta mañana, donde estás, ahí en tu casa, quedándote en casa, vamos a hacer una oración al Dios del cielo. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú eres digno de suprema alabanza, tú eres digno de suprema adoración, Señor. Padre, adoramos tu nombre y exaltamos tu nombre en esta mañana, Padre. Tu palabra dice, Señor, que ciertamente a veces estamos guardados en nuestras casas, pero tu palabra no está presa, Señor. Tu palabra, Señor, se tiene que predicar y proclamar aún por estos medios, por online, por YouTube, por Face, lo que sea necesario, pero tu palabra llega, Señor, a cada vida y a cada corazón. En esta hora, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a ti, porque tú eres digno de suprema alabanza, tú eres digno de suprema adoración, y tú eres digno de suprema exaltación, Señor. Señor, recibe nuestra alabanza y recibe nuestra adoración, y declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, y que vamos a dar frutos, Señor, al 100%. Padre, lo declaramos hoy en esta mañana. Te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Como manera de introducción, ¿cuántas veces nosotros alguna vez plantamos alguna semilla ahí en casa o en la secundaria? Nos mandaban a plantar una semilla, quizás de jitomate, quizás de tomate, quizás de limón, y esperando a que esa semilla creciera y diera fruto. Pero hay un proceso. Hay que plantar la semilla, hay que echarle agüita, estarla cuidando, y a su tiempo va a dar un fruto. Y cuando llega el fruto, nos alegramos al ver que esa semilla creció, se desarrolló, se multiplicó y dio fruto. Aleluya. ¿Cuántas veces en una relación sentimental, cuando conocemos a la persona, la hacemos nuestra amiga? A cabo del tiempo hay un noviazgo, y a cabo de un tiempo de cuidar esa relación, esa semilla inicia en una relación de noviazgo, y de ahí pasamos a lo que es el matrimonio. Y del matrimonio de entre dos personas nacen semillas de bendición, que son nuestros hijos. Pero tuvo que haber una semilla, tuvo que haber un proceso, y al final podemos ver las semillas creciendo, desarrollándose, y hoy en día nuestros hijos, al verlo, nos alegramos. De igual manera, en el trabajo, cuando nos
trabajamos, nos esforzamos y al final de la quincena recibes el fruto de haber trabajado y sembrado. Igual en la escuela, ¿cuántas veces la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad? Es un esfuerzo, estamos sembrando nuestro tiempo y al final cosechamos una carrera y al final nos alegramos porque hay un fruto, hay una semilla. Hoy te vengo a hablar. El tema de hoy quisiera que yo apuntaras ahí en tu casa: el llamado de Dios a dar fruto. Es un llamado de parte de Dios que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que dar fruto. Y te voy a invitar, por favor, a Mateo capítulo 3, versículo 1 al versículo 2. Vamos a estar viendo ese proceso. Amén. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de ahí te voy a invitar al versículo 8, por favor, de Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La semana pasada ustedes estudiando hablamos lo que es arrepentimiento y hablamos, hay una palabra en griego que significa metanoia, que significa volvernos de nuestro mal camino, de nuestra forma de vivir, dar un giro de 180 grados, reconocer nuestros pecados, nuestros errores y voltearnos a ver al Dios del cielo. Hay un pensamiento que yo quisiera compartir contigo y poder leerlo. Juan el Bautista nos habla que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y hay un pensamiento que yo quisiera leer contigo. Dice: la importancia no solo de arrepentirse, sino de dar evidencias exteriormente. ¿Qué significa? Recordar que el arrepentimiento existe en un principio, primeramente internamente dentro de tu corazón. Donde Cristo llega a tu corazón internamente, hace una introspección en tu vida y empieza a ver la vida que estás viviendo. Pero ese arrepentimiento tiene que salir exteriormente y tienes que reflejar la semilla que Dios ha plantado en tu corazón. Primeramente es el arrepentimiento, pero el segundo paso no queda ahí. Dios pide que demos fruto. Así como el fruto se tiene que crecer, se tiene que desarrollar y tiene que dar fruto de un corazón arrepentido. Los frutos que Dios pide son las evidencias, algo externo que tiene que nacer dentro de tu corazón. Eso es importante, que el Señor nos llama: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No solamente es arrepentimiento, tiene que haber un fruto dentro de tu corazón que externe lo que Dios está haciendo dentro de tu corazón. He puesto muchos ejemplos aquí en la iglesia anteriormente. Yo les comentaba, pues, agarrar a una persona allá afuera que tiene problemas de alcoholismo, que tiene problemas que tú lo puedes ver tirado, sucio. Lo puedes traer, lo puedes bañar exteriormente, lo puedes limpiar, lo puedes vestir, lo puedes perfumar. Sí, pero al cabo de unos días vuelve a su estado original. Primeramente tiene que haber algo interno dentro de su corazón y se llama arrepentimiento. El segundo paso tiene que ver las evidencias que Dios quiere que tú y yo demos fruto. En la Biblia hay un ejemplo muy claro y te voy a invitar, por favor, a que leamos Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 19, versículo 1 al versículo 10, por favor. Y vamos a estar viendo versículo por versículo lo que Dios
hoy quiere sembrar dentro de tu corazón. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a estar leyendo la historia de Zaqueo. Ok. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Versículo que sigue, por favor. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, versículo 3, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subía a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar Jesús por ahí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo que sigue. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. Versículo que sigue. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadriplicado. Versículo 9. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Volvemos al versículo 1, donde podemos ver que Dios, Jesucristo, hace un llamado a Zaqueo. Zaqueo, dice la Biblia, que era un hombre pequeñito de estatura, pero que era un jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran aquellos que se dedicaban a recaudar los impuestos. Ellos se dedicaban a cobrarle, tanto judíos como no judíos, el impuesto de lo que ellos trabajaban, de lo que ellos hacían. Los publicanos no eran vistos bien dentro del pueblo de Israel, porque en ellos había egoísmo, había deseo de hacerse ricos rápidamente, no eran bien vistos. En la Biblia hay un ejemplo. Mateo, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser un discípulo, era un publicano. Y te voy a invitar, por favor, a que abras conmigo tu Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, por favor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que, estando sentado a la mesa de su casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo que sigue, por favor. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Versículo que sigue. Al oír esto, Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 13, por favor. Pues aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Hermano y hermana que me escuchas el día de hoy, Mateo, antes de ser un discípulo de Jesús, era un publicano y era un pecador, hermano. Pero Jesús lo vio sentado y lo llamó al arrepentimiento. Y la Biblia dice que Mateo, cuando vio al maestro, dejó todo y lo siguió. Y Mateo tuvo que pasar por un proceso
de un discipulado, y la Biblia habla que Mateo dio frutos. ¿Qué tan importante es eso, hermano? Segundo, hablando de Mateo, en Mateo había un deseo ardiente de conocer a Jesucristo. Y eso lo habla en Lucas capítulo 19, versículo 3. Vamos a estar viendo cómo dentro de Zaqueo había un deseo en su corazón de conocer al Señor. Dice la palabra, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo era, dice la palabra, que era el jefe de los publicanos. Era como un secretario de Hacienda hoy en día. Era un político. ¿Cuántos políticos no son bien vistos el día de hoy? No todos, ¿verdad? Pero muchos sí, hermano. Este hombre Zaqueo se había enriquecido, había prosperado a causa de cobrar los impuestos. Pero el Zaqueo, dice la Biblia, que nació en su corazón ver a Jesús, porque había escuchado de Jesucristo, había escuchado de que Jesús llamaba al arrepentimiento, había escuchado que Jesús sanaba, que echaba fuera demonios, y había escuchado posiblemente que Mateo, uno de sus publicanos, se había entregado a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y él, dentro de su corazón, escúchame bien, él tenía el deseo de conocer quién era Jesús. Ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, nos habla la palabra del Señor. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Hermano, es necesario buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y la Biblia habla que Dios se va a dejar encontrar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Zaqueo, aún siendo publicano, aún siendo jefe de los publicanos, aún siendo pecador, dentro de su corazón él deseaba ver al Maestro. Quería conocer quién era Jesús. Quería saber quién era ese hombre que las multitudes le seguían. Pero también habla la Biblia que era un hombre de pequeña ¿qué? Estatura. Y que había una gran multitud. Había dos puntos que eran contrarios para poder ver al Maestro. Número uno, nos habla ahí del versículo en Lucas 19:3, que había una gran multitud y que era pequeño ¿de qué? De estatura. ¿De qué nos habla la gran multitud? Hoy en día la gente, cuando tú dices, mira, yo tengo el deseo de cambiar de vida, yo tengo el deseo de dejar lo que estoy haciendo, va a haber gente que te va a decir, mira, no te preocupes, sigue como vas. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Mira, sigue como vas, sigue tomando, sigue fornicando, sigue adulterando. Hermano, no escuches a las multitudes. No escuches. Zaqueo no le importó a las multitudes. Número dos, aunque era pequeño de estatura, hermano, eso nos habla que dentro de tu corazón quizás pueda haber egoísmo, puede haber resentimiento, puede haber pecado, y puede decir, yo no me puedo acercar a Jesús porque soy un pecador. A Zaqueo no le importó ni las multitudes, ni le importó que era pequeño de estatura. Zaqueo tuvo una gran determinación, hermano. Zaqueo, podemos leer en el versículo 4, él tuvo una gran determinación. Él dijo en su corazón, y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque ahí Cristo había de pasar. Él tenía una gran determinación. No le importaba que la multitud no lo dejara pasar. No le importó que su pequeña estatura
lo dejara pasar. Él tenía una gran determinación en su vida. Él deseaba ver a Jesús. Y la Biblia dice que él corrió, que él dejó su trabajo, que él dejó estar recaudando impuestos y corrió al Maestro. Él corrió a Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer tú hoy en día? Dejar todo lo que no permite acercarte a Dios y correr a Él. Correr a Jesús. Aleluya. Número 5, número 6. Un llamado inesperado. Él subió ese árbol tan solo ver a Jesucristo. Pero Jesucristo, dice la Biblia, hermano, en el versículo 5, Lucas 19:5, hubo un llamado inesperado. Vamos a ver, Jesucristo lo llamó, dice la palabra, cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Zaqueo nunca se imaginó que el Maestro le iba a hablar, que iba a voltear a ver y decirle: Zaqueo, desciende. Hermano, quizás tú has pensado: Jesús nunca me va a encontrar, Jesús nunca me va a llamar, Jesús nunca se va a fijar en mí. Hoy te vengo a decir, así como Jesús volteó a ver a Zaqueo, te está volteando a ver a ti, y a ti diciendo: desciende, porque es necesario que hoy entre en tu casa. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo tiene una cita contigo el día de hoy. Aleluya. Cristo te dice: desciende de tu árbol, desciende de tus pensamientos, porque hoy tengo una cita contigo. Cristo tuvo conmigo una cita hace muchos años. Tuve que descender de mi árbol, de mi orgullo, de mi vanidad, y tuve que voltear a ver a Jesucristo. Dios te está llamando el día de hoy, hermano. Es un llamado inesperado. Y número 6, podemos ver la obediencia dispuesta de Zaqueo. En Lucas capítulo 19, versículo 6, vamos a ver la obediencia rápida de Zaqueo, hermano. La Biblia habla en el versículo 6: entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Aleluya. Hoy te vengo a decir, la obediencia dispuesta y rápida. Jesús le dijo: desciende. Zaqueo descendió a prisa. ¿Y cómo lo recibió? Lo recibió gozoso. Yo te pregunto, ¿cómo vas a recibir a Jesucristo hoy en tu corazón? ¿Con tristeza? ¿Con desánimo? ¿O gozoso? La respuesta es gozoso. En Mateo capítulo 10, versículo 10, nos habla que cuando un pastor, cuando un ministro de la palabra llega a tu casa, tienes que recibirlo como Jesús entrar en tu casa. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículo 40, por favor, perdón. Nos habla y nos enseña y nos dice el cómo tenemos que recibir a un siervo de Dios en nuestra casa. Tenemos que recibirlo gozoso y contentos, porque un siervo de Dios llega a nuestra casa. Dice la palabra: al que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hoy, como siervo de Dios, que Dios me ha levantado, y tú estás recibiendo en tu casa, estás recibiendo también a Jesucristo, al Hijo de Dios. Yo, antes de ser pastor, fui como tu discípulo. Y cuando llegaban mis pastores, hermano,
yo me deshacía por atenderlos, porque yo sabía que el siervo de Dios y la sierva del Señor venían a mi casa. Y la Biblia habla que el que le da al profeta, que el que le da al pastor, recompensa recibe, porque Cristo viene con ellos, hermano. Zaqueo tuvo un llamado, una obediencia dispuesta a recibir al Maestro. Sabía que ese Jesucristo que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, iba a su casa, aleluya. Dice la Biblia que le preparó, hermano, un banquete, esperando recibir al autor de la vida, que se llama Jesucristo. En el versículo 7 podemos ver que siempre va a haber oposición, siempre va a haber gente. Ahí en Lucas 19:7 va a haber gente que va a decir: ¿cómo es posible? Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo era un hombre pecador, hermano. Era un hombre que quizás había defraudado, que quizás había hecho mal. Y la gente murmuraba diciendo: ¿cómo es posible que Jesucristo entre a la casa de un pecador? ¿Cuántas veces la gente te va a criticar y te va a juzgar y va a decir: ¿cómo es posible que ese hombre, que era un pecador, que era un borracho, que era un alcohólico, cómo es posible que Jesucristo llegue a su casa? La Biblia habla que Jesucristo vino a los enfermos. Él no vino a los que están sanos. ¿Cuántas veces estamos enfermos y Cristo quiere llegar a nuestra casa? Siempre va a haber oposición. El mismo diablo te va a decir: ¿cómo? Pero Dios reprenda al diablo hoy en esta hora, en el nombre de Jesús. En el versículo 8 de Lucas 19:8 vamos a ver que hay un arrepentimiento de Zaqueo. Vamos a estar viendo también el versículo 8 que en Zaqueo hubo frutos de arrepentimiento. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. Escúchame bien. Zaqueo, dentro de su corazón hubo un arrepentimiento. Cuando Jesús llegó a su casa, él dijo: si te recibo, si te acepto. La Biblia dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Zaqueo aceptó a Jesucristo en su corazón, lo recibió en su corazón, lo aceptó en su corazón. Hubo un cambio de pensamiento, hubo un cambio de mente en su corazón. Pero también en Zaqueo también empezó a haber frutos dignos de arrepentimiento. El primer fruto lo podemos ver, que puesto en pie dijo: voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Zaqueo se estaba despojando de su avaricia, se estaba despojando de su ambición, se estaba despojando de su egoísmo. Cuando tuve la necesidad de un hermano, de una hermana, hermano, despójate. Llévale al que necesita, hermano, primeramente la palabra de Dios. Mucha gente, hermano, está hambrienta de la palabra de Dios. Yo te pregunto, ve con ellos y háblales de Cristo. Menciónales del Señor Jesucristo. Están hambrientos. Y si ve la necesidad, también llévales alimento físico para que se puedan alimentar. El segundo punto que yo puedo ver en Zaqueo, que hubo fruto de arrepentimiento. Él dijo: y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadriplicado. Hay una palabra en hebreo que significa teshuvah. Apunta, teshuvah. Teshuvah significa arrepentimiento, pero también significa restituir
lo que has dañado. En Zaqueo hubo un tiempo de teshuvá, un tiempo de arrepentimiento, pero también hubo un fruto de restitución, diciendo: si he robado a alguien, si he lastimado a alguien, voy y pido perdón y le devuelvo lo que le he robado, le devuelvo lo que he hecho mal. Hoy te vengo a decir: si tú has mentido a alguien, si tú has engañado a alguien, si tú, joven que me escuchas, a esa señorita que le engañaste, le mentiste, hoy en día está embarazada, yo te invito a que tengas un momento de teshuvá, un momento de arrepentimiento. Quizás lleve esa mujer un fruto en su vientre. Es necesario decir: si te he defraudado, si te he hecho mal, hoy vengo a responder al mal que te he hecho. Hoy te vengo a hablar a tu corazón. Si un día lastimaste a alguien, defraudaste a alguien, y Dios pone en tu corazón ir y pedirle perdón y restituirle el daño que has hecho, lo puedes hacer. En Zaqueo hubo arrepentimiento, pero también hubo frutos dignos de arrepentimiento. El llamado de Dios no se queda solamente en el arrepentimiento, sino que Dios está buscando frutos dignos de arrepentimiento. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 16, Jesucristo nos habla: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llaméis fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Dios te lo va a dar. La Biblia habla, escúchame bien, tú no elegiste a Dios, Dios te eligió a ti. Aleluya. Dios nos ha elegido, hermano, y el plan de Dios es que tú y yo llevemos mucho fruto, y nuestro fruto que permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre, Dios te lo va a dar. Jesús nos habla de la necesidad de un fruto. La Biblia habla que Jesús iba pasando por ahí y vio una higuera y buscó fruto en esa higuera y no encontró fruto. Y Jesús dijo: te voy a dar una oportunidad más para que des fruto. Te hablo a ti, cristiano, que quizás lleva muchos años en el Evangelio. Si no ha dado frutos de arrepentimiento, Dios te da hoy la última oportunidad de que des fruto. Amén. Y tú, que apenas acabas de conocer al Señor, el deseo del Señor es que llevemos y demos ¿qué? Fruto. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, nos habla de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En conclusión, el día de hoy te vengo a invitar que dentro de tu corazón, de tu interior, corran ríos de agua viva, y que esos ríos se puedan exteriorizar y puedan dar testimonio a la gente que está a tu alrededor. Cuando tú llegas a Cristo y te arrepientes y en ti hay fruto, la gente va a decir: oye, hablabas mal, ¿por qué hoy hablas diferente? La gente va a decir: oye, si tú actúas de tal forma, ¿por qué eres diferente? Está dando testimonio de que en tu vida está Cristo dando fruto. La vida de Zaqueo, cuando Jesús llegó a su casa, su vida no fue igual. Si en tu vida no está dando fruto, algo está sucediendo en tu corazón.
Quizás no has nacido de nuevo. Quizás dentro de tu corazón ha habido un arrepentimiento genuino. Hoy te invito a que reflexionemos el día de hoy y digas en tu corazón: Señor, ¿estoy dando fruto? Dios está buscando fruto en tu corazón. Leíamos en el Salmos, versículo capítulo 1, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto en nuestro tiempo y que nuestra hoja nunca va a caer. Te voy a invitar ahí donde estás que reflexiones. Te voy a invitar ahí donde estás que hagamos una oración. La próxima semana, continuando con nuestro estudio, te voy a enseñar conforme la Biblia cómo podemos empezar a dar fruto. Y eso viene primeramente del Espíritu Santo de Dios, viene a través de la palabra de Dios y viene a través también de tener comunión los unos con los otros. Te voy a invitar a que cierres tus ojos donde estás, ahí donde estás, y le digas: Señor, la predicación de Juan el Bautista fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También Juan predicó y anunció que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Significa que en nuestra vida tiene que haber un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de perspectiva. Padre, te damos gracias el día de hoy. Señor, Zaqueo ilustra nuestra vida. Quizás éramos igual, Señor, sentados en nuestro pecado, sentados, Señor, en nuestra forma de vivir. Pero un día Zaqueo tuvo el encuentro con Jesucristo y su vida no fue igual. Hoy tuve un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. Invítalo a tu casa. Que Él venga a tu casa, que Él venga a tu hogar, que Él venga a tu esposa, tu esposo, tu matrimonio y tus hijos. Y vas a encontrar como Zaqueo la verdadera que Dios nos ha llamado a vivir. Un momento de teshuvá, un momento de arrepentimiento, pero también un momento de restitución, un momento de dar fruto y que nuestro fruto permanezca. Padre, adoramos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias el día de hoy, Señor, porque tú vas a buscar fruto en nuestras vidas. Tú quieres que demos fruto, Señor, de amor, de paz, de gozo, de templanza, de mansedumbre. Señor, es necesario que demos fruto. Hoy aprendimos, Señor, cuando un siervo de Dios, cuando una sierva de Dios llega a tu casa, tenemos que alegrarnos, porque Dios tiene un mensaje para nuestras vidas. Padre, adoramos tu nombre y exaltamos tu nombre el día de hoy, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias. El llamado de Dios es para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. Y la Biblia habla que todo lo que pidieres al Padre, Él nos los va a conceder. Padre, gracias. Padre, que la iglesia Monte Sión demos fruto, que como pastores demos fruto, que como líderes den fruto y como miembros de la iglesia Monte Sión demos fruto. Te damos gracias el día de hoy en el nombre maravilloso de Jesús. Hermano y hermana que me escuchas el próximo domingo, te esperamos a la misma hora para que estés escuchando la palabra del Señor. Dios te bendiga y te guarde. Gracias. Amén.